pareciera ser que son los que más aman a sus hijos, porque pues son muy atentos y los suelen atender. ¿Por qué? Porque los aman mucho, pero justo permitirle al niño que empiece a tener estos riesgos, pues al adulto lo lleva al estrés, lo lleva a la ansiedad. Pero es el mismo efecto que genera en el niño. Cuando yo atiendo a mi hijo y le quiero resolver absolutamente todo, el mensaje que le estoy dando es ese que te mencionaba. Tú no puedes, tú no eres capaz. Y entonces, dentro de las consecuencias, así como dije, pues el papá tiene estrés y tiene ansiedad, bueno, pues el hijo va a tener este estrés, va a tener esta ansiedad, va a tener esta baja autonomía, muy poca autonomía, mejor dicho, y baja autoestima, y va a crecer como alguien muy dependiente, ¿no? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes o días, dependiendo a la hora que nos escuchen y nos vean. Muchísimas gracias de verdad a una nueva emisión de esto que se hace llamar Mi Psique y Yo. Doctora Maribel Sandoval, psicoterapeuta gestal, está del otro lado. ¿Cómo está, doctora? Hola, Sai. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Estoy contenta de estar aquí contigo, otra emisión más, esperando poder tener una rica charla de un nuevo tema. Así es, y el día de hoy este tema de verdad que nos lo recomendaron o nos lo pusieron por ahí en algunos comentarios y de verdad me llamó mucho la atención porque yo dije, ay, ¿a poco sí existe? Pero ¿qué creen? Que sí existe, la doctora me dice que sí. Entonces, por favor, díganme si se identifican, si saben de alguien por ahí que conozcan y demás. Pues de verdad, este programa es para todos ustedes, para que aprendamos, para que crezcamos y supamos por qué reaccionamos de ciertas maneras y pues obviamente ser mejores cada día. Esa es la finalidad de este programa y de esta emisión. Así que por favor, de verdad, muchas gracias a las personas que nos siguen aquí en @mipsique y yo, ya sea en YouTube, Facebook, Twitch, Instagram, Facebook, me falta Spotify y demás. Entonces, por ahí estamos para que estemos ahora sí que en contacto con todos ustedes y la plataforma que más les agrade, ahí estamos. Así que, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Ya dirán, sí, me fui mucho en el preámbulo como siempre, pero vamos a hablar de algo como, ay, 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 ¿ustedes han escuchado eso de padres tóxicos? ¿Ustedes saben qué es eso? ¿Ustedes alguna vez lo han escuchado o han sabido de alguien que tenga padres tóxicos? Doctora, por favor, díganos, ¿existen esos? ¿Qué es eso de padres tóxicos? ¿Existe? Sí, sí existe, Sai. Y para justo quien nos escuchó en la emisión anterior, yo hablaba de relaciones tóxicas y decía que podían haber muchas, y una de ellas era la de pareja, que ya vimos, Ujú. y en ese momento hablé de padres tóxicos, ¿no? Y al igual que como mencionaba en la emisión anterior, de inicio diríamos es una relación de amor-odio entre, digamos, dos personas, nada más que aquí le agregamos que existe la jerarquía, uno es el papá y otro es el hijo. Y entonces es muy interesante porque pues en algún momento yo solo concebía a estos padres que maltratan y a estos padres que sobreprotegen como padres tóxicos. Pero ahorita verás que no, que vamos a desglosar un poco más y resulta ser que hay una gama interesante para, como bien dijiste tú, quienes nos vayan escuchando puedan decir pertenezco o no pertenezco, nada que ver, o la vecina, el tío, el pariente resulta ser que encaja en esto que he visto y que a nuestros ojos nos parece que no está bien, pero que no sabemos cómo nombrar. De inicio, ¿quién es un padre tóxico? ¿Qué ocurre con un padre tóxico? No nos olvidemos, y porque eso es algo que he escuchado mucho en consulta y fuera de la consulta, de nadie nace sabiendo cómo ser padre. Pero antes de ser padre, pues fui hijo y soy persona. Y entonces este padre tóxico en algún momento, siendo un niño, siendo un hijo, siendo persona, tuvo alguna carencia emocional, una carencia afectiva importante que después va a tratar de subsanar
justo cuando llega su proceso de paternidad o maternidad, ¿no? Y entonces se puede desarrollar de muchas, infinitas maneras. De inicio yo les decía, yo pensaba en estos padres sobreprotectores, que resulta ser que pareciera ser que son los que más aman a sus hijos, porque pues son muy atentos y los suelen atender, ¿no? Y entonces, alguna vez en alguna emisión yo hablaba de padres, de un libro que se llama Padres que odian a sus hijos, y yo esperaba encontrar a estos padres que maltratan, ¿no? Y en realidad el libro se dirigía a esos padres que somos sobreprotectores, porque todo el tiempo les van diciendo a sus hijos sin decírselo, tú no puedes, tú no eres capaz, yo lo hago por ti, ¿no? ¿Cómo es esto? Justo cuando no le permito al niño que lo toque ni el sol, pero ni la lluvia, pero que no le pase nada, nada que pueda implicar como algún riesgo. Y entonces tienden a sobreprotegerlos en demasía. ¿Por qué? Porque los aman mucho, pero justo permitirle al niño que empiece a tener estos riesgos, pues al adulto lo lleva al estrés, lo lleva a la ansiedad. Pero es el mismo efecto que genera en mí. Cuando yo atiendo a mi hijo y le quiero resolver absolutamente todo, el mensaje que le estoy dando es ese que te mencionaba. Tú no puedes, tú no eres capaz. Y entonces, dentro de las consecuencias, así como dije, pues el papá tiene estrés y tiene ansiedad, bueno, pues el hijo va a tener este estrés, va a tener esta ansiedad, va a tener esta baja autonomía, muy poca autonomía, mejor dicho, y baja autoestima, y va a crecer como alguien muy dependiente, ¿no? Probablemente va a tener que ir consultando todo, porque no es capaz de justo poder determinar, porque alguien siempre le ha resuelto todo lo que ha necesitado, ¿no? Entonces, ese es un primer tipo de papá tóxico. Porfa, Sai, si tienes alguna pregunta, tú No, me es que me dices, quedé, ¿eh? me quedé con una frase que mi madre, ya sé que pongo muchas frases, pero que ella menciona mucho de tanto amamos a los hijos y no nos damos cuenta del daño que les hacemos, ¿no? Y ahorita lo hilo con lo que estaba mencionando, porque cuántas personas de verdad dices, wow, o sea, de verdad, o sea, les hacen absolutamente todo, desde darles de comer, desde, bueno, o sea, las cuestiones más básicas. Y es cuando tú dices, cuando ya, dejan ustedes, o sea, cuando está chiquito, cuando ya es grande, que ya es, y me lo dirá doctora si está bien o está mal, cuando ya se genera esa parte de mamitis, de papitis, de esa relación de a lo mejor querer en una pareja a alguien similar a tu mamá o igual a tu mamá, pero obviamente pone en primer lugar a la mamá y después a la esposa, a la novia, al amante o a quien esté. Digo, entiendo la parte de jerarquía, pero en qué momento se convierte algo así tan grave para que de verdad lleve a eso que usted está mencionando, que es la baja autoestima, que sea una persona dependiente, que no sepa ni decidir qué sopa se va a comer, que no sepa, pues sí, o sea, las cosas básicas propias de él, porque en algún momento, o sea, pues su mamá o papá no estarán, ¿y qué pasará con esa persona? Pues justo tú lo dijiste de alguna manera, ¿no? ¿En qué momento? En el momento en el que complace en todo a su hijo. Yo no sé si busquen a la pareja como de alguien igual que mamá, sino más bien el marco de referencia es ese. Y justo nadie llega al paquete de mamá porque mamá me complace en todo, en todo. ¿Quién va a tener como ese nivel de poderme complacer en todo? No hay forma, ¿no? Pero si mi estándar es así, pues justo viene a otra, ¿no? Yo no soy sí, porque mi mamá me provee de todo. Y ahorita pensaba como en el caso de hace muchos ayeres, conocí a una persona que justo su mamá hacía todo con ella, todo con ella, todo. La acompañaba pero al cine, pero a tomar el café, pero a sentarse en el parque. Y la hija, su compañía era su mamá. Y entonces en algún momento muere la madre, como debe ser, podríamos decir. Y entonces la hija es quien hereda todo. Ya siendo adulta,
no sé si mayor, pero adulta avanzada. Y entonces ella conoce a alguien y comienza a jugar y pierde el dinero que su mamá le había dejado. Yo la conozco en un albergue. Entonces pierde todo. Su vicio, se le convierte en el juego y en esta relación, y entonces pierde todo y ella, no sé, no, termina sus días, en este momento no sé si continúa con vida, pero pasa a un albergue y de ahí pasa a un asilo de asistencia pública. Pero sí era muy particular porque evidentemente tenía una educación distinta a la mayoría de las personas que habitaban ese albergue. Y de inicio, como la socialización le costó mucho, porque pues ella no venía de compartir la mesa con muchos, la mesa estaba para ella, con lo que ella pedía. Ahora se tenía que adaptar a lo que había y tenía que compartir los lugares y de pronto peleaba como de, pero es que yo quiero que me respeten este lugar. Y en realidad el comedor del albergue es, llegaste, te sientes en el lugar vacío, ¿no? Y ahí decía, no, pues es que ya me lo acaban de inaugurar. Pues sí, porque mamá le había resuelto toda la vida. Y entonces en algún momento mamá se va y ¿qué ocurre? ¿No? Mira, creo que ahí queda un poco ejemplificado. Justo la relación que tiene no llega como muy lejos porque pues la persona tenía justo esta ludopatía y entonces pues pierde todo su capital. Estas personas, ¿en qué momento? Digo, a ver, lo pongo de esta manera. ¿En qué momento un papá puede hacer tanto daño de esa manera a un hijo? ¿Cómo se pudiese dar cuenta que efectivamente está pasando eso? Por ejemplo, alguno que esté viendo ahorita esta emisión y que diga, a ver, espérame, es que yo pues sí consiento, sí hago, sí pongo, sí le digo, le doy, pero ¿cómo darte cuenta que estás, que no quisiera decir bien o mal, pero que no estás llevando, a lo mejor no bien ni mal, pero llevando a un límite ese amor exacerbado, ese cariño hacia esa persona que estás formando, que ok, sí, es tu responsabilidad, pero hasta dónde no caer en esa cuestión que de verdad es ya grave? Mira, creo que lo pensaría de manera evolutiva porque tampoco hay una respuesta muy específica. Pero si mi bebé ya está listo para gatear y no lo dejo gatear, creo que ahí hay un indicador. Si mi bebé ya está listo para caminar y entonces le vigilo todo, no como a nivel de precaución para que el niño no se lastime, no, porque tampoco se trata de irnos al otro extremo, que ahorita vamos a ver que ese es otro tipo de padres tóxicos, sino el tapo los lugares de riesgo, pero le dejo un espacio y trato de cuidarle el espacio para que no se vaya a lastimar muy fuerte, pero se lo permito. Ese típico Y de te entonces, caíste, levántate. y tal vez te sobo, te pongo el curita, ¿no? Porque es necesario, porque el niño o la persona necesita salir al mundo a experimentar y si el mundo es mala onda, regresar a casa, que es un lugar seguro, a decir, el mundo me trató mal. Y quien está ahí a cargo, que es el tutor, el papá, ponerle segurito el curita y después regresarlo al mundo. Pero si cuando yo quiero que, más bien cuando tiene que regresar al mundo, yo postergo que regrese al mundo, yo evito que regrese al mundo, yo no quiero que tenga contacto con el mundo, creo que ahí tendría que hacerle mucho a la frase que dijo tu mamá, ¿no? Tanto amamos a los hijos que no nos percatamos del daño que le hacemos. Si yo no le permito que vaya teniendo un crecimiento de acuerdo a su desarrollo evolutivo, creo que sería importante. Si el niño ya está en etapa de que conviva con otros niños, pero yo digo, no, los otros niños son malos, no necesita tener con quién jugar y le compro todos los juguetes y no lo dejo socializar, creo que es un elemento, ¿no? Pensaba como en otro caso donde justo la señora tiene dos hijas que les gusta la fiesta y se pierde, ¿no? Y después viene el hijo. Y entonces ella empieza a cruzar esos temores.
creo que sería muy fácil, justo por su historia, decirle al hijo, no, no vas a ninguna fiesta y prohibirle, porque se va a encontrar con el alcohol y se va a encontrar con las mismas cosas que se encontraron sus hijas y además ella ya lo tenía demostrado, ¿no? Las personas son malas y me pervierten a mis hijas. Y entonces ella dice, tengo miedo, pero él quiere y él pide. Y ella cuenta de, se quedó llorando el día que su hijo se fue a una fiesta. Sí, claro, o Porque sea, ella no le podía impedir, ¿no? Y entonces, tal cual, el hijo va y se pone una buena borrachera. Pero, pues la mamá también le fomentó mucho el espíritu del ejercicio. Y entonces lo que ocurre con el adolescente es que se percata que al haber bebido mucho, al día siguiente no podía hacer lo que le gusta. o sea que es válido dejar, dejar hacer, y si se equivocan, yo sé que me van a decir que eso, dice, ay, es obvio, pero a veces en la obviedad están muchas conjeturas raras, pero esa parte de dejar que hagan lo que tenga que pasar, o sea, ya sea en una fiesta, ya sea en una decisión que se vaya a tomar, que se equivoquen y que tú digas, bueno, o sea, tú toma la decisión, pase lo que pase, yo aquí te voy a estar ayudando, yo te voy a apoyar, yo te voy a reconfortar de alguna manera, pero pues obviamente apoyando, pero no tampoco al extremo. No, no, porque son importantes los límites, son importantes las reglas, pero también es importante esto que te decía con el caso del chico, ¿no? ¿Qué otros elementos voy poniendo alrededor para que mi hijo vaya aprendiendo a decidir? Justo porque lo amo, pero no se trata de evitarle en el afán de protegerlo. Algo que van a presentar los papás protectores es que todo el tiempo tienen en mente, te tengo que proteger. Y pensaba en una película súper viejísima que se llama El Castillo de la Pureza. Ay, sí, Dios mío, sí. Ese es un vivo ejemplo de esta sobreprotección, aunque hay como una incongruencia. El mundo es malo, no dejo que toquen el mundo. Sí, de hecho voy a ver si por ahí la encuentro y la voy a poner aquí abajo por si en algún momento ustedes no saben de cuál es la película. De verdad es una película bastante cruda, por así mencionarlo, porque de verdad, o sea, los hijos no salen pero para absolutamente nada. Y ahí se añade la cuestión del machismo y la cuestión de la mujer hace una cuestión o hace una cosa y el hombre es otra, que bueno, ahí también estamos hablando de padres tóxicos porque genera gente machista y gente muy extremista, por así decirlo, pero bueno, ese ya es otro tema que poco a poco estaremos detallando, pero aquí, voy a ver si la encuentro y por aquí la pondremos en la liga. Perdón, Y que doctora. justamente en la historia es, ellos logran acusar al papá y aparentemente logran salir como a salvo, pero después ellos mismos se meten al castillo porque no saben afrontar la vida del mundo cotidiano, ¿no? Creo que es un muy, muy, muy buen, claro ejemplo, que seguramente ahorita que mencionaba este ya tercer caso con la película, porque además es una historia real, o fue una historia real, este, no es que esperemos ver como un tipo de padres tóxicos como muy específico, ¿no? Los complacientes, los protectores son solo protectores, no. Esto que tú decías, ¿no? Es un padre protector, pero también es un padre que maltrata, ¿no? Y ese es otro tipo de papás tóxicos, pero bueno, antes de pasar a los maltratadores, quiero pasar a los papás que proyectan. ¿Y qué tiene que ver con esos papás que proyectan? Y no todos, ¿no? Porque hay una proyección que es sana, pero hay papás que proyectan en mi hijo tiene que hacer lo que yo no fui capaz de hacer en la vida. Y entonces yo quería ser médico, yo quería ser bailarina, yo quería ser Miss Universo, yo quería ser artista, yo quería ser ingeniero y voy obligando a que mi hijo sí o sí haga eso que yo quería hacer. Y lo someto a que cumpla con ese sueño. Y pensaba ahorita, fíjense, yo ando muy de películas, ¿no? Pero tiene que ver con que la vi apenas ayer. Esta película y que además que también tiene otros temas, no solamente ese, pero quiero rescatar una escena muy particular, la nueva película de Disney que está justo en plataforma,
no es que quisiera hacerle comercial, la película de Red, ¿no? Que habla como del proceso menstrual, pero mamá le dice que tiene que dominar su panda, que no lo puede dejar salir. Esa es una mamá protectora, ¿no? Porque no es que haga una profesión, es lo que tienes que dejar de hacer, porque yo lo hice y entonces la niña dice, no, yo no soy eso, no, yo no me quiero pelear con mi panda. Entonces, ahí está como muy clarito, ¿no? Este papá que me hace que yo haga lo que él deseaba. Tenemos que Ya, tener en cuenta que históricamente en algún momento los papás decidían por el escenario de los hijos, ¿no? Y les dirigían el camino. Bueno, pero muchos tiene que ver con esta proyección. Eso que yo no hice, tú tienes que hacerlo. Dime, no digo pese a que el hijo no quiera. Es que de verdad así, estamos sobre, digo, a lo mejor del otro lado nos han de decir, ay, eso no pasa. Y a las personas que tenemos a lo mejor la edad de nosotros, por ejemplo, la mía, la de la doctora, o generaciones un poco más atrás, esto era de manera muy común, era algo muy de cotidiano, ¿no? O sea, de, ok, el hijo hace esto, se casa, hace tal cosa, la esposa en la casa, el papá tiene que ir a trabajar, si regañan o no a sus hijos o si los golpean o no, pues es normal, digo, tenemos memes y muchas cuestiones de que la chancla y cosas que bueno, en aquellos entonces se veía muy normal, que no quiero decir que sea bueno o malo, porque hay cosas que ahorita se han quitado y que a lo mejor sí podrían como que hilar, no hilar, como ser complemento de. Pero bueno, en ese tipo de cuestiones, ya cuando estamos hablando de tanto maltrato en dado caso a su hijo y ni cuenta te das, yo creo que ahí ya estamos hablando de una cuestión muy problemática. ¿Y cómo darte cuenta? sí, creo que tú pusiste un énfasis importante. Cuando papá dice quiero que seas médico, bailarina, danzante, como sea, pero el hijo no quiere, ¿no? Pero el hijo no le puede decir a su papá que no porque no lo quiere decepcionar. Y entonces algo de lo que ocurre con los niños es que también se genera baja autoestima, genera estrés y yo diría muchas veces niveles de obsesividad y perfeccionismo importante, ¿no? Porque tengo que ser esto que mi papá quiere que yo sea. ¿Por qué? Porque no quiero perder el cariño y el afecto de papá. Entonces, ese es un siguiente gama. La siguiente es como algo similar, pero ahora quienes son los complacientes son los papás. Son parecidos a los padres sobreprotectores, pero los padres sobreprotectores intentan evitar cualquier daño que les pueda ocurrir. Los complacientes, eh, algunos piensan que son lo que cualquier niño querría tener. ¿Por qué? Porque no ponen límites, porque no ponen reglas, porque complacen a todo, en todo y a todo lo que quieren de sus hijos, ¿no? Y entonces en este caso, dirías, ¿cómo nos damos cuenta? Pues justo cuando mi hijo hace un capricho y no pasa ni un segundo y ya se lo estoy complaciendo, qué tan complaciente justo soy con ese hijo, ¿no? Cuando no le pongo límites, cuando no les pongo reglas, porque estos padres piensan que si satisfacen cada cosa de sus hijos, que sus hijos piden, los hijos van a ser muy felices. Y pienso mucho en justo una alumna del sistema universitario, y lo menciono por la edad, que en alguna charla ella decía, es que en alguna clase vimos que si la familia no nos hacía felices, podemos como dejarla, ¿no? Porque las familias están obligadas a hacernos felices. Y le decía yo, muy a versión personal, le dije, no lo creo. Las familias son para enseñarnos muchas cosas y a veces son para justo hacernos sentir frustrados y para hacernos sentir enojados. Ojo, no estoy hablando de maltrato, ¿no? Pero a veces bien viene que papá me diga, no, esto no se va a poder. Bien viene que de pronto en la familia me enojen, ¿no? Bien viene que me contenga, no necesariamente desde eso que conocemos como felicidad, que tiene que ver con esto de los límites, las normas, las reglas, una estructura. Bueno, en los padres complacientes no la puede haber porque van satisfaciendo todos los caprichos y las cosas que ellos consideran que van a hacer felices a sus hijos. ¿Qué genera esto? Pues justo eso, un hijo egoísta que merece todo, que es caprichoso,
una baja autoestima por parte del niño y sobre todo una muy baja tolerancia a la frustración, porque a todo lo que pide, todo se le da. ¿Quieres decir algo, Juan? Oh, qué desgastante para los papás, porque pues, no siempre todo se puede. Exacto. ¿Mm? Entonces, cuando Pero tienes un también niño, habría que ver que hay como cansancio de papá, pero también vive como este dilema de quiero que mi hijo sea feliz y concibo que si él me lo pide así va a ser feliz. También cómo negárselo. podríamos meter aquí la parte del sentirse culpable. Por ejemplo, Sí, ahorita que nosotros estamos, digo, trabajando, a lo mejor, digo, ya que empezamos con esta nueva normalidad, en donde pues tienes que estar trabajando, tienes que estar haciendo, pues sí, o sea, la cuestión de la economía en la casa ya no son nada más el papá y la mamá que se queda, o el papá se queda y la mamá va a trabajar. Ahora ya todos, ambos, y pues el hijo tiene que, digo, ir a la escuela, no sé, pero esa parte de culpa del papá, de decir, bueno, yo por mi hijo trabajo, yo porque, para darle el gusto, por eso lo hago, y a lo mejor ahí cabría esa posibilidad de, aunque estás haciendo a lo mejor un mal, hacerlo. sí es, ¿no? Lo tenemos como muy en el ejemplo de el juguete que le compro a mi hijo. ¿Se lo compro porque mi hijo es algo que desea o se lo compro porque yo hubiera deseado tenerlo, no lo tuve y entonces ahora quiero que lo tenga? Ah, este es el padre complaciente. Ese es como un muy bonito ejemplo, Yo no lo ¿no? tuve, pero tú sí. Y entonces mi hijo tiene justo todos esos que yo deseé, pero que no sé si necesariamente los quiere mi hijo. A veces coincide. El tema es que justo le doy eso que yo de alguna manera quiero complacer. Y sí, sí tiene que ver con esta parte de culpa, ¿no? Pero también con esta un poco proyección. Hace un rato veíamos como la proyección de quiero que sea lo que yo no fui. En el padre de complacientes quiero que tenga lo que yo no tuve. Suenan similares, suenan iguales, pero no son. Aquí, Así es. aquí ir anotando. ¿Cuál es Sí, el sí, que sigue, sí. doctora? Díganos. El que sigue tiene que ver con esto que mencionaba hace ratito, los padres que son ausentes, ¿no? Porque le dan prioridad a su vida laboral y estos van a generar mucha sensación de culpa, como tú dijiste. Sin hacerlo muy consciente, hay muchas cosas que son importantes antes que sus hijos. Sus hijos no son como una prioridad, pero y generan en los hijos un sentimiento de abandono. Por lo tanto, va a haber una carencia afectiva y va a haber una sensación de inseguridad. Y entonces tenemos como, en algún momento leí como algún ejercicio o una cartita donde el niño decía cuánto vale tu tiempo, ¿no? Tus horas de trabajo y entonces pues te los pago para que estés conmigo. Aparentemente no es tóxico porque ¿cómo va a ser tóxico si no está? Pero justo es por eso, porque al no estar tiene este vacío y esta sensación de abandono. Los siguientes son un Una poco pregunta, parecidos. doctora. Dime. Digo, perdón, ahora sí que un pequeño paréntesis. Aquí sería bueno, digo, porque a veces creemos que los niños no entienden, por no decir otro adjetivo, pero aquí sí sería y cabría la cuestión de decirle, hijo, no estoy contigo porque tenemos que trabajar, tu mamá, tu papá, tenemos que hacer eso, tenemos que hacer lo otro, pues para que vivas en una casa bonita, para que tengas comida, para, no sé, o sea, hacerlo de alguna manera que el niño entienda la razón del por qué su papá y su mamá no están todo el tiempo con él o por qué hacen tal o cual situación. ¿Eso funcionaría en el niño? Sí, sí funciona, pero creo que también esos papás deben de mirar cómo van incluyendo a ese niño en esa dinámica familiar, ¿no? ¿Qué lugar le van asignando? Ojo, aquí hablamos de estos padres que buscan como mm, hay cualquier razón menos que justo estar presentes en la vida de sus hijos. Tenemos una realidad mexicana que es cierta, ¿no? Entre como justo los detalles de nuestro lugar de vivienda, y lo que eso puede implicar. Nuestros horarios de trabajo muchas veces son extensos y a distancias retiradas. Entonces, eso implica, pero en algún momento nos hacemos presentes. Ahora hablamos de los padres que
su presencia es estrictamente mínima. Y entonces ahí es donde se genera porque pareciera ser que el pensamiento del pequeño es, hay cosas más importantes que yo, porque o mamá le dedica tiempo a esas cosas importantes y yo no soy importante, entonces pues no me dedica tiempo a mí. Porque no solamente es lo que se hace, bien tú dijiste, es cómo se lo comunicamos, ¿no? Y entonces a veces decimos, espérame tantito porque tengo esto importante que hacer. Una Oh, frase ya. tan sencilla como esa, ¿no? Sí, 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 ya Entonces entendí. esto es importante, yo no Yo soy no soy importante. importante. O sea, remarcar las frases, la importancia de la comunicación, la importancia de las frases, o sea, no es lo mismo decir, dame tantito chance, déjame checar esto y ahorita regreso contigo, déjame checar esto porque es importante y ahorita vengo, o no sé, o sea, o lo dejamos para Y después. no, espérate, y justo no venir, ¿no? Poquito peor, o prometer y no hacerlo. Así es. Ahí estábamos hablando hace rato sobre eso, pero sigamos, doctora, por favor. Y entonces el que sigue son los padres que manipulan, ¿no? Y estos son los papás que siempre imponen su voluntad, donde a partir del chantaje sus hijos terminan haciendo lo que necesitan. Podríamos hablar de papás que pueden sentirse víctimas y entonces yo voy a ser feliz si tú haces esto. Yo te voy a querer más si tú logras esto, ¿no? Entonces, ahí ocurre mucho como esta parte, ¿no? Papás que llegan a manipular. También tenemos a los papás que Me son viene a la mente, juveniles. perdón, me vino a la Dime. mente muchas películas mexicanas de referencia de madre, digo, ni para qué poner a tantas actrices, de esa parte, ¿no? De la mamá afligida, de la mamá que, ay, hijo, es que me siento mal, cosa que no, cuando necesita algo, o no sé, cualquier tipo de chantaje con el simple hecho de salirse con la suya. Perdón, doctora, es que me No, acordé está muy mucho bien. de esas películas mexicanas del cine de oro que son muy, muy remarcadas así de, ay, o sea, pero bueno. Y, y me parece muy bueno porque creo que justo puedes poner la ejemplificación. Te decía, tenemos a los papás que se mantienen como en esta actitud juvenil, porque le ponen pocas normas a sus hijos, son muy permisivos, eh, se convierten en los mejores amigos de sus hijos como si fueran cuates, ¿no? Y los hijos no logran identificarlos como una figura de autoridad. Hay papás jóvenes que hasta dicen, yo no quiero que me llames papá o yo no quiero que me llames mamá, ¿no? Porque soy joven, porque no es como ese nombre, ¿no? Ese nombre es como muy fuerte. Sí, porque implica compromiso, implica una relación, implica una jerarquía. Si los papás jóvenes que, pongamos así, se viven como en el terreno de la vida es una fiesta, pues no quieren como este reconocimiento de. La Y tenemos a los responsabilidad. papás, sí, tenemos a los papás contrarios, ¿no? A esos que van planificando todo. Nos cuentan que dentro de esta toxicidad viene el que antes de que nazca el bebé ya tiene todo su futuro planificado, asegurado de qué va a ser, casi, casi, de en qué minuto, en qué instante y bajo qué condiciones. Vaya, tiene la Por, universidad ya pagada. ¿Y por qué justo son tóxicos? Pues porque no toman en cuenta las características de sus hijos, ¿no? Y qué es lo que ellos quieren y qué es lo que desean. Luego tenemos a los papás que son adictos, que tienen alguna adicción, llámese el Uf, alcohol, alguna droga, porque estos pasan conflictos y creo que quizás de manera coloquial es a los que muy fácilmente los podríamos concebir como tóxicos. Primero, justo por su proceso de adicción, donde sabemos que en los procesos adictivos, pues ellos mismos van a tener como una dinámica de conductas muy variables, ¿no? No hay estabilidad, por ende no hay reglas, no hay límites, no hay estructura. Pero sumado a eso, su temperamento, su emocionalidad va a ser muy fluctuante. Bien pueden estar contentos, pero bien pueden estar como muy enojados por esta abstinencia, por esta ausencia de consumo de sustancia. Entonces, ¿qué ocurre con estos papás? Pues justo que pueden tener como varios elementos anteriores. Ante la adicción pueden llegar a maltratar o pueden llegar a hacerse ausentes
o pueden hacerse presentes, pero ante esta fluctuación de estar muy contentos o estar muy enojados. Y eso va generando como este desequilibrio de ¿a qué papá tengo? ¿Lo tengo o no lo tengo? ¿No? Y ahí sí seguramente tenemos como varias películas que representan el de ahorita no sé dónde está papá porque debe de estar metido como en cualquier lugar, pero se me ha desaparecido, ¿no? Y entonces se genera esta angustia y esta ansiedad. Y luego tenemos pues justo a los papás que maltratan, ¿no? Y que son como los muy, muy característicos, donde pensamos en papás que tienen un maltrato físico o verbal hacia sus hijos, ¿no? Y que todo el tiempo hay como una descalificación y evidentemente no una posibilidad de creer que tu hijo es capaz, sino vas demeritando y vas violentando en el nivel que sea posible. Sigamos con el otro. Justo con eso terminamos como el tipo Ah, de gama de papás que pueden ser tóxicos. Como decía, no es que necesariamente los padres que sean ausentes sean los ausentes, ¿no? Podemos tener una combinación de padre ausente, maltratador, pero también podemos tener esta situación de padre ausente complaciente, porque justo porque no estoy, y además de pronto no estoy para poderte dar eso que no tuve, ¿no? Entonces, viene como esta combinación de donde puede caber más de dos tipos de papás tóxicos. ahora sí que dos tipos de clasificaciones en uno solo, dos o tres. Ajá. Doctora, para ir perfilando, porque ya estamos a poco tiempo, eh, con cada uno de todos los que nos comentó, la parte negativa o la repercusión en los niños, ya sea un papá maltratador, ya sea un papá que sea un manipulador, ya sean los diferentes tipos de papás, ya sea que sea uno o combinados. Me llamó la atención que la gran mayoría genera a una persona con baja autoestima, una persona que a lo mejor no se puede hacer, eh, ahora sí que parte de su misma vida, que es un poco dependiente. ¿Estoy en lo correcto? Que a todos estos en conjunto generan eso en el niño, aparte de algunas otras cuestiones que ya mencionó, pero en general podríamos decir que esas serían las más alarmantes. Sí, con excepción de el hijo del papá complaciente. Ah, bueno, sí. Ese nos puede resultar como justo egoísta, egocéntrico, pero no por ello con alta autoestima, sino justo eso, con baja autoestima, pero en general sí, la mayoría van a compartir que hay una situación de ansiedad, una situación de estrés, una situación de baja autoestima dentro de sus características de desarrollo y crecimiento. Yo, aquí, por ejemplo, en este que menciona de los papás complacientes, ¿podríamos hablar de un niño que se pueda hacer narcisista? Mm, va a depender como de otra serie de cosas, pero sí podría ocurrir. Digo, porque su ego ha de ser muy grande. Ajá, yo merezco todo. No, bueno, de verdad es que no cabe duda que cada día aprendemos más. Bueno, yo aprendo mucho cada emisión con la doctora porque de verdad a veces entendemos y creo que tiene toda la razón la doctora y creo que quiero recuperar ese pensamiento, esa frase más bien que mencioné al principio de esta emisión, en donde nos menciona que no todos nacemos sabiendo y obviamente todos necesitamos y tenemos carencias de alguna forma. Y por desgracia o fortuna, eh, se los vamos añadiendo a nuestros hijos ya cuando los tenemos, porque a lo mejor y quisimos o siempre queremos lo mejor para ellos, pero creo que de verdad me encantó la parte de la doctora en esta emisión de la forma en que podemos hacerlo. Yo creo que la clave aquí es poner límites. Si me equivoco en este pequeño resumen que trato de hacer, la importancia de poner límites, de saber eh, dar valer tu palabra. Porque si estás amenazando, amenazando, amenazando y no lo haces, o diciendo vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto y no se hace, pues o sea, de verdad
creo que nuestra palabra deja de valer ante un niño o ante cualquier persona que nosotros, o sea, tenemos a nuestro alrededor. Y es ahí la importancia. Y otra cosa que me encantaría también, ahora sí que subtraer de esta plática es la parte de la comunicación relevante que a veces no tenemos, porque entiendo que a veces estamos muy cansados, a veces llegamos exhaustos por el tráfico, porque nos regañó el jefe, porque nos peleamos, porque whatever. Pero a veces dejamos de lado a cosas tan importantes como son los hijos en casa, no, o la persona con la que convivimos, con las que convivimos. ¿Algo más que se me vaya, doctora? Y fíjate que en esto que me preguntabas de las características que pueden tener los hijos y que la mayoría es baja autoestima, pues me gustaría hablar de las características que a veces señalamos que tienen los padres tóxicos. Y entonces encontramos que pueden presentar características de ser egocéntricos, de ser manipuladores, evidentemente de tener poca estabilidad emocional o una estabilidad emocional fluctuante, que puede estar arriba o puede estar abajo, puede estar sumamente enojado, puede estar sumamente triste o sumamente alegre, ¿no? Pero con esa variabilidad. Suelen ser autoritarios, suelen criticar todo, son dependientes de sus hijos, aunque pareciera lo contrario, ¿no? Algunos más que otros, porque en la medida de que el hijo existe, tengo razones para como mencionarlo. Son negativos, suelen ser muy exigentes. Como dijimos, pues suelen maltratar, suelen ser planificadores, pero celosos, intrusivos, perdón, y evidentemente poco afectivos. Ahorita que tú dijiste que es algo que yo quiero remarcar cuando mencionaste lo de la comunicación, es sí, creo que los papás tienen que de pronto escuchar qué es lo que les están diciendo a sus hijos con las palabras, pero tanto impacto tiene eso, lo que le digo con la boca, como aquello que le digo con todo mi comportamiento, ¿no? Y a veces no nos percatamos de justo qué le voy diciendo y a veces digo, tenemos como el comercial clásico de vino a cobrar a alguien y yo le digo, dile que no estoy, ¿no? Pero al mismo tiempo le digo, dile que no debe ser mentiroso, pero yo le estoy enseñando a mentir. Entonces, ese tipo de cosas, no solamente lo que digo, reitero, con la boca, sino lo que digo con todo mi comportamiento, el pequeño lo está observando. Y pesa mucho más lo segundo que lo primero, porque a veces lo segundo hasta se contrapone con lo que yo le digo verbalmente. Entonces, sí, cuidado con eso. La verdad es que a veces no nos ponemos a analizar lo que una palabra o una expresión o algo que mencionamos puede tener de impacto a la otra persona y puede doler muchísimo más que un golpe y se queda muchísimo más, ahora sí que en el intelecto o en el hipotálamo o en una parte de nuestro cerebro que de verdad, o sea, a lo mejor un golpe lo olvidas, pero esa palabra, esa frase, y más de una persona que obviamente es de vital importancia para ti, que es tu padre, digo, padre o madre, digo, híjola, yo creo que ahí yo me quedaría con eso, la importancia de sabernos comunicar, de saber decir las palabras correctas, adecuadas, sin ensalzar, por así mencionarlo, ni minimizar a nadie, sino ser de una manera ecuánime y una manera empática para que podamos ser, pues sí, mejores personas y no crear y criar a gente que de verdad, o sea, Dios mío, cuántas personas no se vieron identificadas en esta emisión. Así que, doctora, ¿algo más que quiera añadir? No, por ahora no, me parece que eso es como vasto. Bueno, sí, recordemos como esto que dije en un inicio, ¿no? Los papás, además de haber o antes de ser papás, son personas. Entonces, seguro si estás teniendo alguna de estas cosas, hay algo en ti que justo no fue satisfecho y valdría la pena voltear a verse, ¿no? No solamente ver a esta pequeña criatura que estoy educando, criando, creciendo, sino qué me hace hacer eso que hago contigo. Y para eso, si ustedes están de verdad con esas ganas de superarse y de ser mejores, doctora, por favor, díganos su teléfono o su modo de contacto para que se puedan canalizar con usted si necesitan apoyo y ayuda.
Claro que sí. Cualquier contacto que quieran establecer conmigo lo pueden hacer a través del siguiente número, el 55 49 28 42 64. Perfecto. Pues de verdad que ya la conclusión la acaba de decir la doctora. Yo lo único que puedo mencionar es que de verdad creo que no todas las personas nacemos con ese don de ser padres o en dado caso si nos llega a dar, yo creo que sí es importante como pues, apoyarnos, tener gente que sepa más que uno y no porque sea egoísmo o por cualquier tipo de adjetivo que a lo mejor se le llega a la mente, sino precisamente para evitar estas cosas, porque pues, nadie sabe sabiendo y es preferible preguntar, checar, ver, indagar antes de crear monstruos, porque ya no, ya estamos demasiados en este mundo, creo yo, y bueno, tantas cosas y tantos fantasmas que estamos viendo con estos cambios y con estas cuestiones radicales, pero bueno, ya estamos en otros temas. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión. De verdad, si ustedes tienen algún tema que les gustaría que platiquemos, que analicemos con la doctora, por favor díganoslo, ya sea por DM o aquí en los comentarios. Los datos de la doctora se van a poner aquí arribita, si nos ves por Facebook y abajo en la descripción si nos ves por YouTube y Spotify y demás. Entonces, aquí están los datos. Si ustedes lo necesitan, si conocen a alguien que de verdad requieren como un poquito de ayuda, nada más para ajustar ciertos tornillos, pues adelante con la doctora. Muchas gracias, doctora, de verdad, un placer como siempre. Gracias, Sai, igualmente. Y nos estamos viendo el próximo viernes a las 8:30 aquí en Mi Psique y Yo. Recuerden, @Mi Psique y Yo FB en Facebook, @Mi Psique y Yo en Instagram, en TikTok, en Twitch, en Spotify y demás. Aquí están abajo todas las ligas y sin más por el momento nos despedimos. Muchas gracias. Nos estamos viendo hasta la próxima. Zaira Rodríguez, la doctora Maribel Sandoval, psicoterapeuta gestal, y Zaira Rodríguez se despide. Muchas gracias y nos vemos.